La casa que servía de refugio a los rusos tembló bajo la furia de las granadas ucranianas. Al cesar la explosión, los soldados ucranianos avanzaron con cautela, lanzando más explosivos y abriendo fuego contra la entrada. La escena se asemejaba a las tácticas brutales empleadas por los propios rusos en la sangrienta toma casa por casa en Vovchansk, al norte de Kharkov. Los rusos avanzaron con cuidado hacia la residencia, listos para eliminar a los enemigos acorralados. La nueva ofensiva rusa en Kharkov en 2024 se mostraba cada vez más implacable, trazando un panorama brutal de combates feroces en las calles de la ciudad. La ofensiva rusa de 2024 en Kharkov fue una sorpresa para los ucranianos, asustando a Kiev, pero después se convirtió en una pesadilla para los rusos. De hecho, en mayo, el inicio fue indudablemente un desastre para las fuerzas que defendían Kharkov. Los rusos avanzaron rápido hacia Lipsk y Vovchansk. Las fuerzas más cercanas a la frontera fueron arrasadas por el Kremlin con violencia. Los propagandistas rusos hablaron sobre el fin de las defensas en la región y que pronto Sumy, con defensas aún peores y más desorganizadas, sufriría algo similar. Los videos mostraron cómo los rusos llegaron preparados para incendiar todo hasta llegar a Kharkov. Ya habían hecho algo parecido antes, pero la desorganización permitió a los ucranianos recuperar todo en 2022. Ahora, Kiev inició lo que los rusos en junio comenzaron con cambios en los relatos. Las fuerzas ucranianas aparecieron en gran número. La situación empezó a cambiar hasta tal punto que los rusos tuvieron que usar reservas y nuevas tropas para ayudar, en lo que debería ser solo una operación para distraer a los enemigos, mientras sus fuerzas atacaban otras partes del frente. De hecho, el avance ruso contra Chasiv-Yar tuvo un progreso continuo, aunque lento y difícil, en los 6 kilómetros que separaban la ciudad de Bakhmut, convertida en una fortaleza rusa en Donetsk. Pero, a pesar de que los analistas siempre anunciaban que la caída de Chasiv-Yar era cuestión de tiempo, los costos para la operación de distracción en Kharkov eran altos. El frente ruso tenía grupos poderosos en ataque como las fuerzas aerotransportadas, las fuerzas terrestres y la Guardia Nacional de Rusia. Gobierno ruso, regimientos, brigadas y divisiones. Entre esas fuerzas se esforzaban la 40 Brigada de Guardias de Asalto Aéreo de las Fuerzas Aerotransportadas y el 6º Ejército de Armas Combinadas de las Fuerzas Terrestres. Aún así, no fue suficiente. En junio, los batallones penales Tormenta V y Tormenta Z ya estaban en la región. Estas tropas triunfaron en Donetsk y ahora se desplegaban en Kharkov. La 18ª Brigada de Infantería Naval de la Marina rusa se presentó junto con las reservas de la Brigada 155 de Infantería de Marina que venía combatiendo en el sur. También provocó escalofríos y malos recuerdos a los ucranianos, especialmente a quienes lucharon en Soledar y Bakhmut. El grupo Wagner reapareció bajo la marca Afrika Korps. Los mercenarios llegaron a Kharkov como Afrika Korps o Corpus Africa, según una red social. Formado en diciembre de 2023, contaba con más de 2.000 soldados regulares y oficiales, incluyendo mercenarios experimentados, muchos de los cuales sirvieron anteriormente en el grupo Wagner. El Ministerio de Defensa de Rusia creó el Afrika Korps con el objetivo de controlar a los combatientes restantes del grupo. Aunque no todos se unieron a él, el hijo de Prigozhin, Pavel, por ejemplo, supuestamente se convirtió en comandante del grupo en la región africana del Sahel. Esa información sigue en disputa.
pero su relación con el gobierno ruso sería excelente a pesar de que sus mercenarios no firman contratos directamente con el Ministerio de Defensa sobre el Afrika Korps. La formación militar estaba reclutando activamente a ex mercenarios del grupo Wagner y a soldados que lucharon contra una publicación de Telegram. En febrero de 2024 se prometió una remuneración elevada, pagos en moneda extranjera, servicios bajo comandantes competentes con amplia experiencia en combate, además de atención médica y beneficios sociales. Moscú desplazó unidades del Afrika Korps, del Ministerio de Defensa ruso, junto con fuerzas regulares y unidades Storm Z, durante su ofensiva en Vovchansk, en el norte de Kharkov. La reacción de Kiev en el frente de Kharkov fue brutal y efectiva. Pero nada de eso significaba que la situación de los ucranianos fuera fácil, no era nada fácil en absoluto. Los rusos continuaron atacando. Sin embargo, los problemas del Kremlin ahora también estaban ahí, en el borde de donde salían sus tropas. El óblast ruso de Belgorod es vecino de Kharkov y fue escenario de algunos combates cuando fuerzas opositoras a Putin salieron de Ucrania para luchar ahí dentro. En ese contexto, Ucrania envió drones para atacar la producción petrolera rusa. La Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, la HUR, lanzó sus drones contra el país vecino. Un depósito de combustibles en el distrito de Starskol vio al enjambre vagar por el cielo. Según informes, uno provocó un incendio en un depósito de petróleo. Los bomberos lo extinguieron y no hubo víctimas. Otro de los motivos alegados para la invasión de Kharkov era crear una zona de amortiguamiento para evitar este tipo de ataques dentro del territorio ruso. Eso causó un efecto contrario. Por la invasión, países de la OTAN autorizaron usar armas en territorio ruso, antes prohibido. Y ni 4 horas después de la noticia prepararon sus HIMARS. Los misiles volaron en dirección a Belgorod, cayendo sobre los sistemas de defensa aérea. Hubo dudas si los equipos alcanzados eran S-300 o S-400, pero el daño fue una certeza absoluta registrada por los propios rusos. Otro evento preocupante, pero con varias disputas sobre su confirmación, habría ocurrido con el HIMARS cayendo sobre el centro de municiones ruso. Unas 5.000 minas antitanque antipersonales y proyectiles de TNT fueron destruidos por completo. 5 camiones Rural 4320 quedaron en escombros y otros 2 resultaron gravemente dañados. También se reportó la destrucción de un vehículo BTR-82AM durante el evento. Pero para finales del mes de junio, los soldados del Kremlin usaron una escuela como base para sus tropas. Los rusos bajaron la guardia en una supuesta zona segura. No notaron cuando un dron destruyó la escuela donde se refugiaban los ocupantes. El evento ocurrió en Moshcheny, a 25 kilómetros de la institución educativa que había estado cerrada durante mucho tiempo y servía de refugio para los rusos. Días después, los drones volaron para hacer más víctimas en otra casa utilizada como base militar. Los ucranianos tenían una fuerza aérea debilitada, principalmente después de los ataques rusos al inicio de la invasión. La donación de algunos MiG-29 por parte de Polonia y Eslovaquia fue uno de los factores que ayudó. Asociado a una bomba francesa AASM-250 Hammer con autorización para uso en territorio ruso, ese regalo se volvió mortal en la región de Belgorod. El explosivo, guiado con una precisión de 10 metros y un alcance de 70 kilómetros, estaba acoplado a un MiG-29 que voló bajo para disparar contra las fuerzas rusas estacionadas en Belgorod. Otra bomba cayó ruidosamente sobre un puesto de mando en Nekrotivka. Las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron más ataques. Hubo días de ataques intensos contra las ciudades, en una demostración de cómo todavía había espacio para que esta maldita guerra escalara. Drones y disparos de HIMARS cruzaron Rusia y llegaron a la capital, Oblast. Se reportaron varios edificios altos afectados.
La vida civil empezó a verse afectada drásticamente, al punto de que pueblos en las fronteras fueron abandonados, creando una zona sanitaria de guerra. Dentro de Rusia, y no dentro de Ucrania, como Kuchingeria, temiendo ser alcanzados por drones, casas mostraron la bandera de Ucrania o escribían República del Pueblo de Belgorod, una alusión a los separatistas ucranianos de las llamadas República del Pueblo de Donetsk y Luhansk. Los drones FPV descendieron sobre vehículos usados por las tropas rusas, destrozando a los hombres que se desplazaban hacia la frontera. El resultado mostró a Belgorod lo terrible que era que la guerra llegara a su puerta, justo en la ciudad donde antes hubo celebraciones en las carreteras. Al ver los primeros misiles en la invasión de 2022, las casas empezaron a arder, filmadas por civiles que veían cómo sus vidas eran destruidas con la llegada del horror a sus ciudades. En uno de los casos, uno de los drones FPV chocó contra un auto civil en una explosión que destruyó el vehículo, pero afortunadamente no hirió a la ocupante. Una parte lamentable y triste de los horrores que la guerra trae consigo. Estos ataques con drones provocaron acusaciones rusas de que los ucranianos mataban civiles. Los medios rusos destacaron la lamentable pérdida de vidas y señalaron que al iniciar la ofensiva el mes pasado ya había civiles muertos en la región. Desde que los ucranianos comenzaron sus ataques con drones meses antes en Belgorod, 120 civiles fueron asesinados en aproximadamente un año. La desgracia y el horror de la guerra tocaron a los civiles, que veían a tantos de sus hombres dirigirse hacia la frontera, pérdidas tristes. Los ucranianos respondieron a las denuncias rusas, afirmando que también tuvieron víctimas civiles en Kharkov, con 45 muertos, simplemente desde el inicio de la ofensiva, el 10 de mayo hasta el 26 de mayo de 2024, 45 víctimas. En aproximadamente 16 días, los residentes de Belgorod grabaron asustados los drones kamikaze rondando los vehículos militares. Las oraciones salieron de los labios para que ellos mismos no se convirtieran en víctimas, transformándose en agradecimientos por sus vidas y en peticiones por las almas de las víctimas. A mediados de junio, entre los militares, esas oraciones se intensificaron. Cuando una bomba cayó en Chevikino, el fuego se extendió y el humo subió toda la noche. Esto causó gran perturbación. Los resultados se vieron en el día, sumando otro capítulo a la historia de tragedias. El hecho causó gran perturbación, con algunos afirmando que era una bomba FAB 1500 la que habría caído en territorio ruso. Los rusos afirmaron que no ocurrió por culpa de ellos, sino que fue un ataque de HIMARS que habría matado a 15 personas. Rusia juró venganza, lanzó sobre Kharkov una ODAB 1500 de más de 1 tonelada, volando sobre la ciudad. La explosión termobárica cayó sobre lo que sería un centro de mando ucraniano. Según los medios rusos, 3.000 militares ucranianos habrían muerto. La venganza sería cuestionada. Rusia tenía un historial de bombas cayendo en Belgorod desde hace algún tiempo, con confirmación de ella misma. Un informe afirmó que al menos 38 bombas cayeron en la región de Belgorod, en la frontera con Ucrania, entre abril de 2023 y abril de 2024. Aunque las bombas generalmente no detonaron, una de las primeras que impactó en Belgorod en abril de 2023 explotó en una calle concurrida, creando un cráter de 20 metros, rompiendo ventanas y lanzando autos a los techos. El impacto ocurrió por la noche, sin víctimas reportadas. Al día siguiente, se encontró una segunda bomba sin detonar enterrada a 7 metros de profundidad. Los militares rusos admitieron que la explosión fue causada por la liberación accidental de munición de un cazabombarderos Su-34. El documento confirmó que era la FAB 500, una bomba planeadora con carga útil de 500 kilogramos. Pronto, las quejas comenzaron a ocurrir dentro del territorio ruso. Nadie quería ese mal que llegaba a sus puertas con las tristes consecuencias de la guerra para los civiles. Todo por decisiones de hombres con mansiones lejanas.
Los rusos esparcieron destrucción en el Oblast de Kharkov, utilizando armas más pesadas y una infinidad de bombas explotando sobre los edificios y vehículos ucranianos. Ciudades como Volchansk empezaron a convertirse en ruinas, adquiriendo la apariencia de fortalezas apocalípticas como Bakhmut y Vuhledar. Los Su-34 llevaron las bombas FAB desde Belgorod como regalos del diablo sobre Volchansk. Las explosiones traumatizaban a los hombres, quienes veían los edificios arder y convertirse en humo. Las calles eran campos de batalla entre ruinas en llamas. Ya habían pasado más de 20 días desde que la ofensiva de Kharkov había comenzado. Más de la mitad de la ciudad estaba bajo control ucraniano. Los rusos retrocedieron ante la contraofensiva, pero siguieron destruyendo, casa por casa, edificio por edificio. La expresión combate casa por casa era literal. Soldados de la brigada de asalto Lyut, que literalmente significa furia en ucraniano, lanzaron sus granadas contra los rusos en las casas vecinas. Los explosivos sacudieron las construcciones donde los rusos se preguntaban si debían retirarse estratégicamente o esperar para emboscar a los ucranianos. Las explosiones obligaron a los soldados del Kremlin a apresurarse en su decisión, mientras los ucranianos disparaban para presionar aún más a los adversarios. Se acercaron a la casa, evitando los escombros, hasta que tuvieron la oportunidad de lanzar una granada por la puerta. Luego hubo disparos hacia la casa oscura, desde donde los rusos intentaron responder. Los disparos de los enemigos solo sirvieron para indicar dónde debía lanzarse la siguiente granada. La explosión destruyó todo dentro de la casa. Más fuego se esparció entre los rusos, acabando con la vida de 2 de ellos. Un tercero escapó por una ventana rota, arrastrándose entre escombros. El dron señaló la ruta a los soldados de Lyut, que descargaron más furia contra los invasores al iniciar su marcha. Uno de sus compañeros casi fue eliminado por fuego ruso, que cayó a pocos metros de él. De un lado, uno no murió. Del otro, el regalo de fuego fue dado directamente sobre el hombre, abriéndose para revelar la muerte. El sexto ejército de armas combinadas de las fuerzas terrestres rusas continuó destruyendo los puentes para disminuir la velocidad de la reacción ucraniana. El cruce del río Oskol fue destruido por bombardeos en una zona cercana. Los drones trabajaron en conjunto con la artillería para volar puestos de mando con las explosiones. Destruyeron las estructuras y los hombres vagaban alrededor del fuego. Pensando en las víctimas de la furia rusa, el intento de retrasar a los ucranianos fue brutal. Los Lancet volaron contra los vehículos que transportaban los blindados, alcanzándolos antes de que pudieran entrar en combate. Los drones eran voraces con vidas y equipos. Uno localizó un camión que transportaba municiones al grupo de artillería. El Lancet lo abrazó en llamas, dejando que el fuego cocinara lentamente las municiones. La detonación final lanzó la columna de humo hacia arriba, anunciando otro éxito ruso. Los ucranianos no tenían Lancet, pero sus drones sabían cómo detonar las municiones enemigas. Un obús ruso 2C-19 MSDAS explotó tras un impacto preciso, evidenciando su falta de precisión. Estos pequeños drones entraron por ventanas estrechas con explosivos, sorprendiendo a los rusos escondidos en las casas que ocuparon. Los restos de sus cuerpos terminaron sepultados entre los escombros de esas viviendas. El equipo que intentaba cavar las trincheras tuvo la misma suerte con las explosiones. Así como los rusos intentaban detener los avances ucranianos, las fuerzas de Kiev querían demoler sus defensas en la región que habían conquistado. El tanque ruso avanzó contra la trinchera ucraniana repleta de soldados. Desató la furia del Kremlin contra las defensas de Kiev, demostrando que la guerra no era solo defender, sino también atacar constantemente, sin dejar que el enemigo avanzara más. Algunos soldados entraron por un flanco en la defensa enemiga. La artillería rusa bombardeó para acorralar a los ucranianos, mientras los rusos expandían su ataque.
Explosiones y humo cubrieron el complejo. Un blindado ucraniano intentó ayudar a los soldados. En ese infierno, el tanque ruso lo recibió con un disparo insolente. Mientras tanto, más soldados descendieron del otro lado de la trinchera para iniciar la dominación de otra parte y rodear a los ucranianos. Los dos primeros intercambiaron disparos y granadas con los defensores y llamaron al resto para invadir. El segundo escuadrón entró a la trinchera. Incluso bajo tantos disparos, el primer grupo llegaba a su posición cuando el último búnker ucraniano empezó a arder. Los ucranianos capturados marcharon vendados y heridos, con esquirlas en el cuerpo, el cansancio de la derrota aplastando el espíritu. Los rusos no lo pusieron fácil para irse, haciéndolos cantar el himno de la Unión Soviética durante la marcha, como parte del condimento de odio de la guerra. Provocaron, patearon, tiraron el fusil al suelo, fue la presión final para que los hombres se levantaran. Todo bajo la sonrisa de Alexei Kripin, soldado de la 47ª División de Tanques de las Fuerzas Terrestres. Grabó y sonrió, publicando en las redes sociales donde se identificó con orgullo por el hecho. No todos los tanques rusos lograban llegar a las trincheras ucranianas, sufrían por la artillería o los drones de la 42ª Brigada Mecanizada Ucraniana terminando destruidos. En el camino, los escuadrones rusos que marchaban fueron emboscados por una tormenta de disparos. Algunos soldados entraron a la trinchera mientras otros quedaron afuera en el pasto quemado intentando disparar. Pronto sus cuerpos fueron atravesados por proyectiles y drones lanzaron granadas para rematar a los moribundos. Después, los kamikazes hicieron su presentación de clavados mortales en la terrible, pero ya tradicional, transformación de los agujeros de las trincheras en tumbas. En Dvovshansk, los rusos siguieron con ataques sistemáticos. Sus escuadrones avanzaron entre las casas, sabiendo que algunos soldados del escuadrón Lyut estaban dentro de una de las construcciones, lanzaron las granadas. Antes de invadir, el grupo se fue acercando lentamente, mirando por las ventanas para intentar encontrar la posición precisa de los enemigos. Los líderes del avance fueron al frente, abriendo espacio, confiados en su superioridad numérica. Revisaron las casas antes de ir hacia donde el objetivo debería estar. El resto del grupo se acercó para posicionarse y entrar en la casa. Sin embargo, esperaban órdenes. Cuando los proyectiles fueron lanzados brutalmente contra sus cuerpos, atravesando órganos, 2 cayeron, muertos instantáneamente, los otros huyeron. El humo de las granadas los siguió junto al rastro de sangre de los heridos. Las explosiones fueron consumiendo el valor de los rusos. Los heridos tuvieron que ser llevados lejos del combate. Ahora que el escuadrón fue puesto en una situación en la que despedirse ya no había manera de continuar. Esos rusos retrocedieron por las casas, siguiendo el camino de regreso, pero sabiendo que podrían ser emboscados de nuevo. A mediados de junio, el presidente ruso, Vladimir Putin, reiteró que el objetivo de la operación no era controlar el territorio, sino establecer una zona de seguridad desmilitarizada a lo largo de la frontera. Las fuerzas rusas mantuvieron sus operaciones ofensivas, pero la línea del frente permaneció inalterada. Los combates seguían cerca de Lipsy Riblok y en Voloshansk. Aún había mucho por contar. Surgió el rumor de que 400 soldados estaban rodeados en Voloshansk, a punto de ser eliminados por los ucranianos. Era la niebla de la guerra, donde la vida y la muerte perdían valor y comprensión. La verdad era más difícil de ver, especialmente cuando estaba cubierta. Los combates en Kharkov, así como las masacres de civiles, tendrían más tiempo para que la violencia bailara sobre los cadáveres de rusos y ucranianos. Adiós.